Bueno, para mí es un gusto una vez más poder estar. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levánteme la mano los que estuvieron el domingo pasado. Tuvimos una mañana, el último servicio fue una mañana de milagros. Tuvimos milagros impresionantes. Ya está el video en nuestro canal de YouTube para que usted pueda mirar el video de lo que Dios hizo este fin de semana, este domingo. Y hoy quiero yo ministrarles en esta palabra. Yo creo que el único anhelo es que el Señor nos hable hoy a nuestro corazón, ¿verdad que sí? Cada domingo que venimos con esa expectativa de que Dios hable a nuestro corazón, nos ministre una palabra que nos ayude a nosotros a conectarnos cada vez más con el propósito establecido en Dios. Se buscan samaritanos. Diga conmigo, se buscan samaritanos. La Escritura nos habla acerca de Jesús enseñándole a los discípulos. Entre esas cosas que le hablaba a los discípulos, el Señor les habla una parábola en la que le enseñaba a la gente respecto a lo que significa vivir una vida correcta, una vida con propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos aquí? Y habla acerca del samaritano. Y la historia nos dice que los samaritanos era un grupo religioso que se consideraba a sí mismo descendiente de las 12 tribus de Israel, pero estaban enfrentados entre judíos, pues no compartían los mismos criterios. Es decir, eran como dos bandos. Los judíos decían que tenía que hacerse las cosas al pie de la letra. Ellos seguían muchas cosas al pie de la letra. Pero los samaritanos eran más o menos como algunos de los que estamos aquí, ¿verdad? Esos que muchas veces cuando la gente lo mira cuestionan por cómo te viste, porque no pareces evangélico, porque no te vistes como pastor o porque no te vistes como cualquier cristiano. Entonces eres del gremio de los samaritanos, de esos que están más contaminados por lo pagano, ¿verdad? Aparentemente para ellos según su filosofía, y porque no nos regimos de acuerdo al tradicionalismo de la cultura judía de aquel entonces. Es más o menos para establecer una diferencia. Esa era la diferencia que había entre judíos y samaritanos. Había una discrepancia de criterios, de cosas. Sin embargo, en medio de este tiempo, Jesús lo que estaba tratando de enseñar a la gente era respecto a cuál es el corazón correcto que tenemos que tener nosotros para con la gente, para con las personas. Amén o no amén. Y lo primero, diga conmigo, lo primero, ok. Jesús comienza, le plantea una conversación, una parábola, porque se acerca un fariseo, como siempre el fariseo se acerca a cuestionar a Jesús, y dice la Biblia que le hace una pregunta para probarle. Y la pregunta que le hace para probarle era: Señor, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Etcétera, etcétera. Y Jesús le dice: bueno, ¿qué dicen los mandamientos? Tienes que hacer esto, entonces veas y si haces esto, pues entonces lo harás. Ayuda a tu prójimo. Y entonces él, para justificarse, le dice: ¿cuál es mi prójimo? Y Jesús comienza y entra en este escenario. Y lo primero que Jesús comienza hablando, le dice en el verso 30, le dice, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Diga conmigo, entre el ayer, diga fuerte, entre el ayer y el mañana. Y lo primero que Jesús le plantea es acerca, y le habla acerca de un hombre, y le dice: había un hombre que salía desde Jerusalén y que va camino hacia Jericó. Ahora, el escenario era el siguiente: ese hombre era un samaritano, era un judío. Y cuando el hombre decide, de hecho la cultura enseña de alguna manera que el camino que escoge este hombre, que la Biblia no le menciona nombre, era un camino bastante peligroso. De hecho, no se recomendaba que alguien caminara por ese lugar a menos que estuviera acompañado o en caravana. Era la forma de viajar por la preocupación del camino. El camino era un camino, valga la redundancia, peligroso. De hecho, era conocido como el camino de sangre. Entonces todo el que caminaba por ahí, la única manera de sobrevivir, de pasar esa temporada, de por lo menos salir ileso, era que tú fueras acompañado de alguien más. Por eso la Biblia dice que mejor son dos que uno, ¿verdad? Si un hombre solo es una presa fácil. Entonces este hombre sale de camino, emprende un viaje desde su Jerusalén hacia su Jericó. Y en medio de ese proceso tenía que cruzar por el camino de sangre o por el camino del peligro. Esa transición no fue la más fácil que el hombre tomó. Ahora, a mí me llama la atención y es interesante este pasaje porque la Escritura nos habla de que este hombre se queda atrapado en esa transición. Es decir, el hombre sale de Jerusalén. Y para entrar en contexto, Jerusalén
Era la ciudad donde se debía adorar, donde se ofrecía sacrificio. Era el lugar donde de hecho Jesús entró y llegó allí para ser crucificado. Jerusalén era el lugar más importante, era el lugar que infundía paz a las naciones, o por lo menos a la gente de la ciudad. Jerusalén era la parte más importante de la ciudad de Israel. Por eso que Jerusalén significa paz. Ahora te imaginas este hombre estando en el lugar de su paz, en el lugar donde todo estaba bien, en el lugar donde se dice que es seguro porque Dios estaba allí, porque ahí se ofrecían los sacrificios, porque ahí se adoraba a Dios. Y ahora del lugar de adoración donde estaba este hombre, tuvo que salir por el deseo y el afán de querer alcanzar cosas, de lograr cosas. Y no está mal, porque cuando tú revisas lo que significa Jericó, Jericó significa el lugar donde las murallas se cayeron. Jericó significa lugar de fragancia, significa el lugar de la conquista, donde las guerras se ganan. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros que estamos hoy, tal vez nos sentimos cómodos, pero sentimos por alguna razón en nuestro corazón que hay cosas que necesitamos vencer, hay cosas que necesitamos alcanzar, y en la vida hay que aprender a tomar decisiones. Amén o no amén. Porque el que está hoy, yo me puedo sentir hoy cómodo, y muchas veces no todo lo cómodo es lo correcto. Tú puedes sentirte cómodo hoy en la casa en la que vives, la forma en la que vives, porque tal vez vives con el mínimo, con el justo. Sin embargo, la Biblia siempre nos establece ir de una gloria menor a una gloria mayor, ¿verdad? Dice la Biblia que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Amén. Si enredé el versículo por ahí, usted lo acomoda luego en su casa. ¿Está ahí conmigo? Dígame amén por lo menos. Entonces resulta que el hombre emprende el camino. Dijo, bueno, yo estoy bien, tengo mi familia, pero no puedo vivir toda la vida con el mínimo. No puedo vivir toda la vida de esa misma manera. Así que emprende un viaje y decide escoger el camino de sangre, decide hacerlo solo, porque necesitaba conquistar, llegar a su Jericó. Y yo le garantizo algo, de que usted va a llegar a su Jericó, y las cadenas que un día trataban se van a tener que romper. No importa lo difícil que sea. Ahora el problema es que el hombre sale de ese lugar de su paz, de Jerusalén, y va hacia Jericó. Eso me trae a memoria lo que muchas veces pasa en nuestro escenario de vida. Muchos de nosotros estamos atrapados entre nuestro Jerusalén y nuestro Jericó, entre las victorias que tuvimos ayer y entre las cosas que no hemos logrado alcanzar todavía. Me estoy explicando acá. Hay unos que viven entre las cosas y dicen, bueno, cuando yo era pequeño yo era más feliz. Yo recuerdo cuando mamá estaba en casa, cuando papá estaba en casa. Yo recuerdo cuando yo le servía al Señor. Yo recuerdo como cuando recién nos enamoramos, pensamos los casados. Y ahora resulta que el matrimonio está atrapado entre ese valle de sangre, entre ese camino de sangre, tratando de conquistar y llegar hacia ese lugar donde todas las cosas pueden cambiar el día de mañana. Alguien me siga acá, dígame amén. ¿Y qué pasa en esa transición? En esa transición es ese lugar de valle de sombra y de muerte que dice la Biblia, ese lugar de sangre, ese lugar donde muchas veces por emprender un camino lo hacemos solo. Pensamos que nadie nos entiende y comenzamos a caminar en esa dirección. Sin embargo, cometemos errores, nos caemos, pero es allí, en esos momentos más difíciles, que Dios dice, necesito samaritanos que aparezcan para el tiempo del desastre. Alguien me siga acá, me dice amén. ¿Cuántas personas están viviendo así hoy? De pronto usted es uno de los que está así, atrapado entre las decisiones del ayer y entre la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Estás entre tu Jerusalén y tu Jericó, entre la paz que tuviste ayer y entre la conquista que puedes tener mañana. Y en ese valle de sangre probablemente ahora estás como este hombre, llorando lágrimas de sangre, pasando momentos difíciles. Pero la Biblia dice que en esos momentos difíciles apareció un samaritano. Ahora ese samaritano, cuando usted lo mira en la escritura, de alguna manera tiene una figura representativa. ¿Qué representa el samaritano? Según los entendidos, algunos teólogos por ahí, que no nos escuchen muy en alto, ellos dicen que ese samaritano representa a Jesús. Amén o no amén. Y Jesús aparece. Ahora, ¿por qué Jesús? Porque los samaritanos y los judíos no se llevaban, y se resulta que Jesús es judío. Pero el samaritano representa una figura de Cristo, de Jesús apareciendo. Y los samaritanos no se llevaban entre los judíos, así que no era muy anormal mirar a un judío ayudando a un samaritano. Y como que Jesús se disfraza de samaritano, y ahora Jesús se disfraza de este tipo de personaje que para muchos era inmundo, pagano, pero se disfraza de samaritano para ayudar a aquel hombre que estaba postrado entre el fracaso del ayer y la incertidumbre del mañana. En ese matrimonio que probablemente ahora está llorando lágrimas de sangre, porque no es las cosas hoy como fueron mañana, y probablemente no sean como... No hay seguridad de que el día de mañana pueda mejorar.
Y en esos momentos difíciles, damas y caballeros jóvenes, es que aparece Jesús disfrazado de samaritano. Y cuando Jesús aparece allí, es donde empieza toda la controversia, porque la Biblia menciona que pasa un sacerdote y pasa un levita, y todos lo vieron y nadie hizo nada, porque donde no funciona la religión, donde no funciona el tradicionalismo, es que funciona la gracia, y aparece Cristo disfrazado no de pastor precisamente, sino que aparece disfrazado de gracia, aparece disfrazado de misericordia, de compasión, para levantarnos, restaurarnos y encauzarnos hacia nuestro destino de gloria. Habrá alguien que diga amén por lo menos a eso. Por eso, si hay una manera de entender cómo Dios está operando, es que Dios no se está disfrazando de judío, Dios no se está disfrazando de sacerdote ni de levita, Dios no se está disfrazando de religión. Ahí no funciona la religión organizada, ahí no funciona los conceptos teológicos, ahí no funciona. Yo le decía ayer a la gente que nunca tú vas a ver que la doctrina sanó o hizo un milagro. Cuando tú vas a ver y hablar, y tú ves a Marta y ves a Jesús hablando cuando Lázaro había muerto, la escena o la historia comenta de que Marta conocía toda la doctrina de Cristo, conocía la doctrina de la resurrección, conocía que Cristo podía resucitarlo en algún momento, pero en ese momento la doctrina que ella conocía no le estaba provocando el milagro, porque para un milagro, para una restauración, no necesitas paso 1, paso 2 y paso 3. Necesitas la revelación de ese Cristo que está disfrazado de samaritano y que te viene a decir: ¿cuántos te están condenando? ¿Cuántos te están acusando? Tranquilo, ni yo te condeno. Levántate, siga hacia adelante, porque yo estoy contigo. Voy a secar tus lágrimas, voy a romper tus cadenas, voy a vendar tus heridas, te voy a ungir con vino, voy a poner aceite, te voy a meter en el mesón y voy a pagar tu deuda. Y si algo hay que pagar, cuando yo regrese, yo lo pagaré multiplicado. ¿Habrá alguien ahí hoy? Entonces, el problema que se presenta acá es que Jesús no se está disfrazando de religión. ¿Amén o no amén? Por eso que casa de adoración tiene que entender que la cultura que manejamos es una cultura de adoración en espíritu y en verdad, no de trajes. A mí que me encantan los trajes. No es la tradición lo que cambia a persona, no son los protocolos lo que cambia. Son importantes, necesarios, pero no transforman gente, no le cambian la vida a nadie. Alguien me sigue acá, me dice amén por lo menos. Por eso que Jesús aparece, y Jesús, tú lo vas a ver en la Biblia, que nunca se disfrazó de pastor. Jesús se disfrazó de carpintero, Jesús se disfrazó de cualquier cosa, pero no lo vas a ver disfrazado de pastor. Cuando Jesús hace su aparición en el escenario, en ese escenario de la tierra, en aquel entonces, Jesús aparece como el hijo del carpintero. Se disfrazó de carpintero, el que arreglaba puertas, el que arreglaba sillas. Él conocía el proceso de restaurar una mesa, de restaurar una silla. No bote la puerta, por favor. No bote la mesa, yo se la puedo arreglar porque yo soy el carpintero. Llévalo a mi taller. No botes tu matrimonio, no botes tu familia a la basura, no botes tu propósito ni tu futuro. Llévalo al taller, tráelo al taller, tráelo a este lugar, que en este mesón Dios va a restaurar, va a vendar las heridas y te va a reparar, porque no hay nada que se tenga que desechar si Dios no lo puede, si Dios lo puede restaurar. Amén o no amén. Pensé que usted iba a estar emocionado por esta palabra hoy. Entonces, muchos de nosotros estamos peleando por la frustración. Estamos peleando porque no sabemos qué va a pasar mañana, porque no sabemos el por qué las cosas no son como eran ayer, y estamos atrapados entre el ayer y el mañana. Ahí estaba justamente ese hombre. Ese hombre estaba en ese camino de sangre, en ese proceso donde estaba solo. La escritura dice que ese hombre estaba solo. Y el problema es que es allí donde se necesitan los samaritanos. Ahora, Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero la Biblia dice que Cristo ahora habita en nosotros. ¿Alguien está acá? Y Cristo se disfrazó de nosotros. Ahora, por eso es que la palabra de esta mañana es: se buscan samaritanos. Se busca a alguien que no tenga que disfrazarse de religión ni de conceptos equivocados, sino que hoy pueda decir: yo quiero ser uno como Jesús, disfrazándome de samaritano para alcanzar a los que están llorando allá afuera, a los que están cayéndose. Necesitamos familias que se levanten a restaurar a aquellos que están llorando lágrimas de sangre. No importa, sin religiosidades, sin tradicionalismo, sencillamente alguien que tenga la capacidad de bajarse del caballo y tomar al que está llorando caído en medio del camino. ¿Alguien está acá?
Tú te imaginas el tipo, el samaritano, y él iba, la historia dice que él iba a caballo por él, o a caballo o a camello, pero lo que pasa es que iba montado sobre algo. Porque más adelante dice que le dio la silla. Ya vamos a ir allá. Tú te imaginas el tipo bajándose como samaritano de su tradición, bajándose de su orgullo, bajándole un poquito a su arrogancia, bajándole un poquito a todo lo que tal vez lo hacía creerse que era único, para levantar a alguien que estaba caído. ¿Tú no crees que le hace falta algo a la iglesia de aquello? Que tengamos que bajarnos un poco porque vivimos tan afanados en nuestras propias cosas personales, que hay un montón de gente allá afuera que necesita, que está llorando en el camino, lágrimas de sangre, que está siendo robada, asaltada, y necesitan una iglesia samaritana que se baje de su religiosidad, que se baje de su caballo, que deje de criticar si no le gustan las luces, si no le gusta no me importa si no le gusta aquello. Usted lo único que tiene que gustarle es hacer la perfecta voluntad de Dios, y es ir allá afuera y coger al que está llorando en una calle y decirle: yo te voy a vestir, te voy a bendecir, te voy a llevar al mesón, porque hay un lugar para ti donde tu vida puede ser transformada y cambiada. Entonces esa es la generación que tenemos nosotros, que está muriendo allá afuera. Hay una generación que está llorando, hay una generación perdida, y hay muchos de nosotros o que vamos a pies disfrazados de sacerdotes, de religiosos levitas, y estamos escondiéndonos detrás de esa túnica y de esos mantos aparentes, y no nos queremos bajar del caballo. Y necesitamos samaritanos. Se buscan jóvenes samaritanos que puedan cambiar la vida a otros jóvenes. Se busca una mujer, se busca un hombre, un samaritano para esta generación, para el tiempo del desastre. Número 2, diga conmigo: en manos de ladrones. Lo segundo que sucede en este pasaje, que es interesante, dice la Biblia: y cayó el hombre en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Señores, cualquier otra mano será placentera, pero caer en manos de ladrones. Cualquier otra mano será amigable, pero caer en manos de ladrones. El hombre, y de hecho la historia habla que es muy probable que este hombre tuviera una necesidad tan urgente de caminar, de ir hacia allá, porque ¿quién no quiere conquistar cosas? Amén o no amén. ¿Quién no quiere prosperar en la vida? El deseo del tipo es: yo ya no quiero vivir con el mínimo. Mi amor, si tengo que esforzarme un momento, voy a esforzarme, pero tenemos que salir de este estado de comodidad y arrancar hacia nuestra Jericó. ¿Y qué es Jericó? El lugar de delicia donde las murallas se caen. No fue en Jericó, las murallas de Jericó, las que se cayeron un día. Señores, muchas veces va a costar que se caigan esas murallas, porque nos va a costar pasar procesos difíciles, pero si lo hacemos como familia, si lo hacemos unidos, si lo hacemos juntos, señores, vamos a llegar y vamos a vencer. El problema de este hombre es que lo hizo solo. Él caminó solo, y cuando tú andas solo, tú eres presa fácil de los ladrones. Y la Biblia enseña que el ladrón, según Juan capítulo 10 verso 10, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y el ladrón se llama Satanás, nuestro adversario. ¿Está conmigo acá? La pregunta que surge acá es: en esta parábola que Jesús está hablando, porque es una parábola, ¿qué representa, o a quienes representan los ladrones que despojan a las personas? En la vida tenemos hombres echados en el camino porque otros le han robado. Voy a explicar algo. Hay gente cristiana que hoy ya no vive conectado al propósito, que ya no se comprometen con servirle a Dios porque en algún momento alguien les lastimó y les robó esa oportunidad. Cuando llegan a la iglesia, y peor si llegan aquí y le asusta todo lo que ve. Vivimos a la defensiva porque sientes que alguien te robó, te robó la capacidad de abrir tu mente, te robó tu deseo de servir, porque tal vez te encontraste con pastores que te ofendieron, con gente que te dañaron, con cristianos que te prestaron plata y nunca te pagaron, con gente que se fue estafando, y te encontraste con ese tipo de personas. Señores, a mí también me ha pasado lo mismo.
Y como pastor estamos del otro lado y nos pasa también lo mismo. Pero tú no puedes permitir que el diablo siga usando a personas para robarte la paz, para robarte el propósito, para robarte la felicidad. No permitas que en tu matrimonio aparezca el enemigo a robarte. Hay gente que dice: pastor, la decisión que tomé me robó la tranquilidad. Hay gente que dice: pastor, es que desde muchacho consumía droga y esa decisión me ha robado la salud. Señores, el diablo sigue usando mecanismos para robarnos la esperanza, para robarnos el propósito, el destino, el norte que Dios trazó para mí. Hay gente que está viviendo hoy de una manera en la que Dios nunca planificó que lo hicieras así, porque Dios soñó con nosotros para cosas grandes. Pero le tengo buenas noticias: aquí hay una iglesia samaritana para decirte que aquí en esta casa hay vino, hay aceite y hay un mesón para que tú puedas ser restaurado. Eso es esperanzador, señores. Hay cosas que Dios no planificó para nosotros ni para tus hijos. El pensamiento de Dios es pensamiento de bien y no de mal. Él planificó cosas poderosas. Él planificó que tu destino sea más grande de lo que estás viendo hoy. Probablemente era lo que pasaba con este hombre. Dijo: pero un momento, esto es nuestro. Tengo paz en mi corazón, mi familia está bien, pero siento que hay un vacío en mi corazón. Hay una Jericó que tengo que conquistar, hay murallas que tengo que derribar. ¿Cómo tengo que hacer? Y tomó la decisión. El problema es que lo hiciste solo. Y no puedes. Tú necesitas una iglesia, tú necesitas un equipo, necesitas un mentor, necesitas una red, necesitas alguien que te disipule, necesitas alguien que te inspire, que te desafíe. Por eso que si usted viene a la iglesia, por favor, no venga a congregarse, venga a conectarse con alguien. Conéctese en una red, en un grupo de amistad, porque tú no vas a poder hacerlo solo. Tú lo vas a poder hacer cuando vamos en manada. Solo en manada podemos lograr las grandes batallas. Habrá alguien que pueda dar un mejor amén de eso. Amén o no. Nos han robado la esperanza, nos han robado propósitos, nos han despojado de nuestros sueños. ¿Cuántas familias hay hoy que están tal vez enfrenados al divorcio porque Satanás les está robando la oportunidad de tener un matrimonio feliz? ¿Cuántos jóvenes hoy están atrapados llorando lágrimas de sangre porque no saben cómo soltar la adicción a la droga, no saben cómo salir de la depresión? Están atrapados en ese camino, y en ese camino es que se necesitan samaritanos que se dejen de estar disfrazando de religiosos, de evangélicos, y se disfracen de gente de Cristo, que vaya y les tienda la mano al que está caído sin mirar a qué huele, cómo está su ropa. Si se viste de evangélico, se viste de mundano, ¿qué me importa? Al final del día es su alma la que tiene que ir al cielo. Por eso tenemos hombres heridos en el camino. Tenemos una generación que está herida. Señores, la gente no tiene problemas con el evangelio de Cristo. La gente tiene problemas con los evangélicos. ¿Tú crees que los samaritanos tenían problemas con Dios? No, tenían problemas con los sacerdotes y con los levitas, porque se creían dueños de la verdad absoluta. Necesitamos samaritanos. Necesitamos gente que ame personas, que esté dispuesto no solamente a venir a decir: aquí yo estoy y mientras yo sea salvo todo va a estar bien. Hay una familia a la vuelta de tu casa, hay muy jóvenes en la esquina de tu calle que tal vez necesitan una familia samaritana, necesitan un padre samaritano, necesitan una madre samaritana, necesitan una iglesia samaritana, y usted y yo somos la respuesta a esa generación. Que es el tiempo de romper con cosas que son innecesarias para donde Dios nos quiere llevar. ¿Está conmigo acá? Necesitamos samaritanos que nos bajemos del caballo de la religión, samaritanos que nos bajemos del caballo de los conceptos equivocados. Y lo peor de todo es que el que sí estaba sentado en un lugar o en una posición sí era el samaritano, porque los otros iban a pie. Tú no sabes si el que está ahora sentado al lado tuyo tal vez hoy no vino comiendo y tal vez no tiene nada en su nevera, pero aquí hay samaritanos que son sensibles a la necesidad, ¿o no? Cuando tú eres sensible a la necesidad de alguien, no necesitas que alguien te diga: no he comido. Tú vas a poner tu mano y dices: yo hoy te quiero invitar, siento en mi corazón llevarte a comer, siento en mi corazón bendecirte, siento en mi corazón movilizarte. No sé, pero cuando hay samaritanos aquí en esta casa, la gloria de Dios será manifestada y se va a estar en constante movimiento, porque hay gracia manifestada y misericordia. No hay indiferencia.
Tenemos una iglesia muy indiferente. Jesús comiendo con la mano sucia a propósito. Yo creo que Jesús lo hacía a propósito. Y un día Jesús se levanta y le dice: ustedes son un montón de sepulcros blanqueados, porque usted ha visto un ataúd, usted va a una tumba o un ataúd todo de mármol bien bonito. Yo voy a esos cementerios y de verdad que hay tumbas y hay que uno le place morirse en ese momento porque son muy elegantes. Y tú ves esos ataúdes allí casi bañados como de oro, doraditos, bien bonitos. Digo, uno dice, pero ay, y tú ves por dentro todo acolchonadito. Pero eso de ahí, han de abrirlo después de unos meses. ¿Qué vas a encontrar ahí? ¿Qué va a encontrar la gente en ti cuando abra tu corazón? ¿Tu religión? ¿Tu indiferencia? ¿O va a encontrar gracia, amor, misericordia? Va a ser compasivo, que cuando mire a alguien va a decir: yo necesito llevar a mi amigo a la iglesia, yo necesito llevar a mi amiga a la iglesia. Tal vez mi amiga está pasando por una situación difícil, no sabe cómo resolverlo. Tengo un amigo que está en las drogas, tengo una familia vecina amiga que están pasando un momento. Voy a llevarlo a la iglesia, voy a llevarlo al mesón. Ah, no tiene para el pasaje, pues yo lo pago. Y si hay algo que me va a quedar debiendo, pues que me quede debiendo, no hay problema, después lo pagamos. Eso es romper con esa mentalidad. Lo mío es mío. Señores, lo nuestro es de todo aquel que lo necesite. ¿Amén o no? Si Jesús hubiera dicho: mi vida es mi vida, entonces nadie hubiera sido salvo. Jesús dijo: mi vida la entrego por vuestros pecados. Él entregó su vida por nosotros. Él dijo: mi vida no es mía, ahora es de ustedes. Por eso que el apóstol Pablo supo ser recíproco. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Es que Pablo se encontró con la gracia, Pablo se encontró con la misericordia de Jesús, del Dios del cielo. Levante su mano y diga: lo mío es de todo el que lo necesite. Si lo que tú tienes va a bendecir a alguien y a salvarle la vida a alguien, dáselo. Si lo que tú tienes va a sacar a alguien de la miseria, dáselo. Por eso que Jesús enseñó y dijo: cuando alguien te venga a pedir la capa, dale también la túnica. Si alguien te pide, anda 1 milla, ve 2 millas. ¿A dónde está ese evangelio hoy? No veo ese evangelio por ninguna parte. Lo único que veo en las redes sociales, y me perdona la gente que nos está viendo ahora, pero apenas suben una foto de la iglesia pintada de esa manera y dice: el diablo se metió ahí, hay una discoteca. Porque los conceptos religiosos no cambian personas, dividen personas. Lo que salva es cuando hay una iglesia compasiva, movida a misericordia, que no se fija si se lava las manos, que no se fija en la túnica si es de un solo corte, que no se fija si es un levita que no puede tocar a un muerto, porque los levitas no tocan muertos, ni los sacerdotes tampoco. Pero tú ves a un Jesús, el Hijo de Dios, acercándose al féretro de la hija del hijo de la viuda de Naín. Y ves a un Jesús que viene y toca. Le dijeron: Jesús, no toques al leproso, te vas a contagiar de la lepra. Y Jesús le dijo: botellita de Jerez, yo voy a tocar a ese leproso. Y los leprosos fueron sanados, señores. Porque la tradición no cambia, la religión no cambia, el que cambia es Cristo. Y cuando Cristo entró en nuestra vida como una verdad revelada, señores, hay cambio en nuestras casas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Todo cambia. Si no has cambiado es porque no te has encontrado con Jesús. Te encontraste con el Jesús de la religión, te encontraste con el Jesús de los protocolos, te encontraste con el Jesús de la teología, y eso no cambia vidas. Cambia la misericordia, la gracia, la compasión. Eso provoca milagros. Aló, perdida la gente. Lo mío no es mío. Si alguien llega a mi casa y yo tengo algo que le puede bendecir, yo lo voy a dar. Si le puedo aliviar a alguien la carga, pues se la voy a aliviar. Si no tengo, pues buscaré la manera. Pero necesitamos ser personas, se necesitan samaritanos para este tiempo. No toques a la gente, que te vas a contagiar del COVID. Y la verdad que yo a veces no le daba el abrazo a algunos, es porque digo, a la final él se va a incomodar conmigo, dice: el pastor, me vas a contagiar.
Y hemos orado, Señor, que en medio de todo este proceso no haya nadie en casa que se nos enferme. ¿Está conmigo acá? Verso 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Levante su mano, diga conmigo: no paso de largo. No voy a pasar de largo. Vienes a la iglesia y ves una necesidad y pasas de largo. Vas por la calle y ves una necesidad, pasas de largo. Conoces de alguien que está tal vez divorciado y pasas de largo. Ah, pero eres muy cristiano. Ah, pero somos muy religiosos. Ah, pero si criticamos la vestimenta del hermano. Mira, los jóvenes vienen con pantalones rotos el día, ya se pintó el pelo como Dylan. Que se pinte el pelo. Que si quiere venir con pantalones con hueco, que venga, no tengo ningún problema. Yo tengo un hueco. ¿Por qué no te fijas si ya comió? Ahí sí pasas de largo. No pasas de largo si está transgrediendo algún concepto que ofenda tu teología. Ahí no pasamos de largo. Ahí nos detenemos a darle duro. Nos metemos al Facebook, opinamos, decimos lo que sea, maldecimos. Incluso veo evangélicos maldiciendo a otros evangélicos. Pero ¿por qué no te detienes para ayudar al prójimo? ¿Por qué no nos detenemos para ayudar a orar por alguien, para cambiar la vida de alguien? Ahí sí no te detienes, ahí sí pasas de largo. Levita, sacerdote, y déjeme ir un poquito más allá: apóstol, profetas. ¿Me está escuchando? Profeta, evangelista, querubín, arcángel. Para los que están ahí en la transmisión, ahí pasas de largo. Aquí hay un banco de alimentos. Cada fin de semana que usted, cada fin de mes, venga con su pastor, pero traiga una papita para ese banco de alimentos. Usted no sabe si mañana usted va a necesitar de ese banco de alimentos. Ah, no, pero ahí pasamos de largo. Aló. Se fueron los amén, ¿verdad? Publicidad para el banco de alimentos. Diga conmigo: no voy a volver a pasar de largo. Si estás en esta casa, tú no puedes pasar de largo. Si eres parte de esta iglesia, tú no puedes pasar de largo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, donde quiera que tú estés ahí en las redes sociales, tú no puedes pasar de largo la necesidad de la gente. Necesitamos detenernos. Por eso que tal vez también no puedo atender todas las necesidades, pero tenemos aquí equipos, hay redes, hay discípulos que pueden ayudar a otros discípulos. Atienda a sus discípulos, no los pase de largo. Ahora diga conmigo: lo mío también es tuyo. Puedes mirar a alguien que está a la par y decirle: lo mío también es tuyo. Si necesitas algo de mí, yo sé que los casados están contentos ahí, diciendo a la esposa: lo mío también es tuyo. Ahora, suena bonito, pero ¿qué tal si lo hacemos a partir de este día? Decirle a alguien: mira, si necesitas algo que yo pueda hacer por ti, vamos a hacerlo. Cuando el samaritano llega y lo vio, el samaritano, dice la Biblia, que fue movido a misericordia. Otra versión dice que fue movido a compasión. ¿Te das cuenta que la religión no mueve a nadie? Lo que mueve es la compasión. Una iglesia samaritana, una iglesia compasiva, es una iglesia que está en constante movimiento, desesperada por salvar vidas, por salvar almas, por sacar a alguien de ese valle de sombra, de lágrimas, de muerte. Una iglesia samaritana está ganando personas, discipulando personas, esforzándose por sacar a alguien de ese valle, de ese camino de soledad y de frustración. No me digas que tú eres un buen cristiano y un buen samaritano cuando tú ni siquiera estás ganando a alguien, porque estás siendo indiferente a la necesidad. Y tú te dices: no, a mí qué me importa el problema de la vecina Julia, a mí me importa mi propio problema, yo tengo mis propias dificultades. Egoísta. ¿Tú crees que nosotros los pastores y los que estamos acá y los discípulos no tenemos también problemas personales? Los tenemos, pero lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Mi problema es el tuyo y tu problema es mío. El que se mete contigo se mete conmigo, el que se mete con Dios se mete contigo, y el que se mete contigo se metió con Dios. ¿Amén o no?
Ese es el evangelio que Cristo nos enseñó. Por eso dijo: el que contra ti se levanta, dijo el Señor, contra mí lo hizo. Jesús estaba diciendo: el que pobre que se meta con él, porque se meten con él, se meten conmigo. Eso estaba diciendo Jesús. Pero ¿cómo somos nosotros? No, allá él fue, yo no, yo acá tengo mi propio lío. ¿Me estoy explicando? Yo no sé, no lo conozco. Pastor, yo tengo mis propios problemas, yo tengo mis propias necesidades. Mi nevera también está vacía, pero tú tienes 2 papas, dale una por lo menos al vecino. Ese es el evangelio que no cabe en la religión, en la mentalidad sacerdotal. Eso cabe en el mensaje de Cristo. Por eso lo crucifican a Cristo. A Cristo no lo matan por predicar un mensaje basado en la filosofía del sacerdocio del levita. Lo matan a él por predicar un mensaje que iba en contra de los estereotipos, por predicar un mensaje de gracia, mensaje samaritano. Y Jesús aparece en la historia disfrazado de carpintero, disfrazado de samaritano. Y le voy a dar una más: el mismo Jesús se disfrazó de serpiente de bronce en medio del desierto, porque la serpiente era considerada un animal maldito. Y Cristo se vistió, se disfrazó de maldición para que tú y yo fuéramos perdonados, justificados, no por nuestra propia justicia, sino por la de Él. ¿Alguien está acá? Dígame amén. Y tú te disfrazas de evangélico. Yo hablo del concepto, no de la ropa. O puedes tener un concepto de que tal ropa es de Dios y tal ropa no es de Dios. No existe. Porque Jesús no siempre se vistió como pastor. Se vistió de carpintero. En el desierto se vistió de maná. Se vistió de roca para dar agua en el desierto, de codornices. Jesús se convirtió en la serpiente de bronce. Jesús se convirtió en la vara, en el árbol de vida en medio del Edén. Jesús se convirtió en el pan que alimentó a la viuda. Jesús siempre ha estado con nosotros a través de la historia. Nunca solamente al principio, siempre ha estado al principio, en el antes, en el durante y estará en nuestro después, el día de mañana. Jesús ha estado en cada proceso de nuestra vida. Por eso tú no puedes negarle a la gente algo de lo que tienes, porque aún lo que tienes no es tuyo, le pertenece a Dios. Porque Jesús le dijo: todo lo de mi Padre es mío y todo lo mío es de mi Padre. ¿Quién puede decir eso? Solo aquel que se le ha revelado la gracia y que sabe que nada de lo que tiene lo tiene por su propia fuerza, sino porque Dios nos ha provisto la vida, nos ha provisto su misericordia. Amén. O sea, hoy vas a romper con eso y vamos a decirle al Señor: vamos a hacer una iglesia samaritana que le diga a la gente: tú tienes un problema, tranquilo, ven, vamos a resolverlo, vamos a orar juntos. Necesitamos familias menos egoístas, familias que digan: el problema de la vecina de allá lo voy a hacer mío, voy a ayudarle a llevar la carga. Amén o no. Diga conmigo: lo mío es tuyo. Vamos, díselo a alguien a la izquierda y a la derecha. Dile: tranquilo, que lo mío también es tuyo. Vamos, dígale: lo mío también es tuyo. Pero asegúrate también que si te gusta recibir, también tienes que aprender a dar. Así que devuélvele al que te dijo eso y dile: y lo tuyo también es mío. Menos el marido, por si acaso, ni la mujer de uno. Cuidado, eso sí es de uso personal. Diga conmigo: una iglesia samaritana. 34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. ¿Qué le echó? Vendó las heridas, le echó aceite y le echó vino. Miren, nos pueden criticar lo que sea, que si ponemos luces, que si la iglesia parece discoteca, pero nadie podrá negar que el día domingo sucedieron milagros. ¿O no? Porque hay algo: tenemos vino, tenemos aceite y vendamos heridas. Una iglesia samaritana tiene que tener esta característica: que al que llega le tiene que vendar las heridas, que al que llega se le da el vino, que al que llega se le da aceite. Si tenemos el vino del Espíritu
el aceite de su gloria. Si somos de los que vendamos heridas, entonces vamos en la línea correcta, vamos haciendo lo que es correcto. ¿Está conmigo acá? Entonces la Escritura habla, y esto nos habla de una acción o un paso más profundo a donde la iglesia debería ir. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es el verso 34, y dice: y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No me voy a meter mucho en detalle, ya estamos con el tiempo, ya vamos a terminar este principio. Quiero que pongas allí: comparte la silla. Diga conmigo: voy a compartir la silla. El tipo va, el samaritano, que es una figura de Jesús o de la iglesia, o suya y mía como representantes de Cristo, va a caballo. Ya había pasado el sacerdote o el apóstol o los super evangélicos, como usted le quiera llamar. Había pasado el levita, lo vio y levitó y se fue. Y ahora va el samaritano a caballo. Y cuando el samaritano lo ve, se baja del caballo. ¿Sabe lo que a mí me encanta este pasaje? No sé si usted lo notó, pero dice la historia, dice la Biblia: y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué hizo él? Le prestó su silla. ¿Tú podrías prestarle tu casa al Señor? No sé, como de pronto para abrir un grupo, ¿no? Pues en mi casa no entra cualquiera, mucho menos evangélico, porque tal vez te avergüenzas del evangélico. El tipo se baja y le pone, ¿sabe lo que se llama eso? Ponerlo en el lugar de él. Yo me he encontrado con gente que es tan celosa. Gracias a Dios aquí no pasa, pero yo recuerdo que yo venía de grupos de música y cada vez que llegaba un músico nuevo, el músico que ya estaba se sentía celoso. O llegaba un nuevo discípulo que estaba haciendo mérito, que estaba esforzándose, que estaba trabajando, y el discípulo que se considera el más engreído se sentía celoso. Oye, bájate de tu silla y cédesela a alguien más. Porque cuando tú estás seguro de qué es lo que tú tienes, de quién tú eres, de lo que tú portas, no tienes por qué sentirte incómodo porque alguien más venga a ocupar tu lugar. ¿Amén o no amén? Cede tu silla, préstale tu silla a alguien, dale espacio a alguien en tu casa, préstale a Dios tu silla. Porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. El tipo lo dijo: mira, yo te cedo mi lugar. Lo trepó arriba. Ahora el herido estaba en el caballo y el samaritano se bajó, y ahora el samaritano iba a pie. A mí me encanta esa escena porque nos habla a nosotros como iglesia de la importancia de bajarnos de nuestra posición y darle lugar siempre a alguien más. ¿Tú no crees que es bueno a veces aprender a bajarse de la silla y dejar que alguien más suba? ¿Sabes qué pasaba hace muchos años en las iglesias evangélicas? Y me disculpan los que de pronto se van a sentir ofendidos por esto, pero yo veía a la iglesia que oraba mucho, y los que venimos de hace tiempo traen el evangelio, oraban mucho para que se convirtiera el drogadicto, el pandillero. Entonces los pandilleros, que se conviertan los pandilleros, que se arrepientan los pandilleros. Y es increíble que los mismos que oramos para que el que está perdido venga a Cristo, cuando el que está perdido viene a Cristo, estamos preocupados y los queremos sacar. ¿Amén o no? Porque no estamos listos. Dios no nos puede entregar las multitudes si no estamos listos a ceder nuestro lugar. Dios no puede entregar las naciones si no estamos listos a bajarnos de nuestro caballo y a cederle lugar a la siguiente generación. Dios no va a levantar una nueva si los que estamos hoy no estamos listos a cederle la posta a los que vienen detrás. Y la misión que tenemos, nosotros estamos de paso aquí y tenemos una misión. Nuestra misión es sanar esta generación, vendar las heridas de esta generación, impartirle del vino, impartirle del aceite y prepararlo para que sean los próximos que ellos los que caminen y vayan a caballo hacia su destino. Dios mío, parece que no hay nadie hoy acá.
Estamos para abrir el camino. Juan lo tenía claro. Juan dijo: yo soy poderoso, pero detrás de mí viene una generación más poderosa que yo, la generación de los Jesucristo, de los hijos de Dios, de los redimidos por su sangre. La misión de Juan era: yo estoy de paso, pero mi misión es preparar el camino a los que vienen detrás. Levante su mano y diga: voy a preparar el camino a los que vienen detrás. Voy a bajarme de la silla, voy a ceder mi lugar. El verso 37 dice: y él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces le contestó el fariseo. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. ¿Sabe cómo termina el pasaje? El pasaje termina diciendo: ve tú y haz lo mismo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Por eso es que cuando la gente a ti te vea bien vestido, bien arreglado, te vea a ti pero con todos las de ley, no te sientas mal, porque ese es el resultado de tu cosecha que hiciste un día, de tu siembra que hiciste un día. A veces la gente ha tratado de incomodar a los que de pronto no tenían, llegan a tener, y no saben qué es el resultado, porque nadie sabe lo que tú has sembrado, lo que tú has dado, lo que tú has invertido en las personas. Tú no puedes cosechar si no has aprendido a dar o a sembrar en las personas. Y créanme lo que tengo el carácter para decirlo, porque no es algo que decimos y no hacemos. Tú vas a cosechar de aquello de lo que tú aprendas a dar en las personas. Ahora, la orden de Jesús para con nosotros es: haz tú lo mismo. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres ser de la iglesia sacerdotal, de la iglesia levítica, o quieres ser un samaritano? De eso a quienes la gente acusa, de los que la gente habla mal, pero que sabes que te va a ir bien porque has aprendido a hacer lo correcto. La orden del Padre es que vayamos y hagamos lo mismo. Levante su mano al cielo y diga: voy a hacer lo mismo. Lo que Jesús hizo, lo que el Padre hizo, yo lo voy a hacer. Lo que alguien más hizo conmigo, yo lo voy a hacer con otros. Voy a ser agradecido, voy a responder con gratitud. No nos vamos a ayudar familias, matrimonios, jóvenes, vamos a ayudar a otros jóvenes. El evangelio de Cristo, y por lo menos no el nuestro, no es religiosidad. No se trata de apariencia, se trata de corazones transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien hoy aquí que pueda levantar sus manos y adorar a Jesús? Es tu amor.